Bienvenidos a Beninoy Academy, yo soy el Rabino Tuvia. Estamos explicando el temor a Dios, que en la práctica el núcleo, el centro de la idea del temor a Dios es temor a Dios y no a alguna otra cosa. Es decir, la concientización, ser conscientes, saber, entender, tener fe, que son diferentes cuestiones, el saber y el tener fe se aplican a diferentes cuestiones, que Dios es el que manda al fin y al cabo. Y esto genera en la persona diferentes sentimientos. Y de vuelta, más allá de los diferentes niveles, siempre hay que tener en claro en la cabeza cuál es el objetivo, cuál es el núcleo de toda la cuestión. Y después uno puede ir en diferentes niveles. Es como una escalera, en donde la escalera lleva de un punto al otro punto. O como un camino que lleva de una ciudad a la otra ciudad. Independientemente del punto en donde uno se encuentre en el camino, o independientemente del escalón en donde uno se encuentre en la escalera, sea como fuere, está en camino, está enfocado en una dirección. Pero si uno se sale del camino, claramente no va a llegar al lugar donde quiere ir. Si uno se sale de la escalera, ¡pum!, se va a caer independientemente del escalón en donde se encuentre. Tiene que mantenerse dentro de una cierta línea. Este es el mismo concepto respecto del temor a Dios, más allá del nivel específico al que nos refiramos. Hay un nivel de temor a Dios, dicho toda esa introducción, hay un nivel de temor a Dios que se llama el temor de la vergüenza. ¿Qué significa temor de la vergüenza? Representa que la persona es consciente de la grandeza de Dios, todo el concepto del temor, que es un fundamento en el servicio a Dios, importantísimo y una obligación para Bnei Noach. Todo el concepto del temor a Dios es ser conscientes de la grandeza de Dios. Ahora, esta conciencia de la grandeza de Dios, este pensamiento de que Dios crea el universo y Dios sabe todo lo que está pasando en la cabeza de cada ser humano, los pensamientos, las palabras, las acciones, etc. Esto lleva a que uno se siente a sí mismo tan pequeño, tan insignificante. Yo no puedo gobernar sobre mis propios pensamientos, ni que hablar sobre mis propios sentimientos. Y Dios gobierna sobre el universo entero. Me da vergüenza siquiera ocupar un espacio en el mundo de Dios. Es el mismo concepto que cuando una persona se encuentra frente a un gran sabio de alguna cuestión en particular, uno no teme porque ese sabio le va a pegar. Puede ser que el sabio tenga 90 años, está postrado en una silla de ruedas, sino que uno tiene un sentimiento de pequeñez personal propio, una vergüenza impresionante, siquiera de estar cerca de este sabio, por la grandeza que este sabio representa en una sabiduría en particular. El próximo nivel de temor a Dios, un poco más profundo todavía, se llama temor de la infinitud divina. Al fin y al cabo, en el ejemplo, cuando uno se encuentra frente a este sabio, ¿por qué uno se siente tan pequeño? Porque uno entiende, aquí viene la clave subrayada en negrita con circulito, uno entiende la grandeza de este sabio. Por lo tanto, esto lleva a la persona a un sentimiento. El intelecto, como ya explicamos muchas veces, influye sobre las emociones. Cuando uno entiende la grandeza de este sabio, esto influye sobre la emoción y uno dice, ¡ay! Mejor frente a esta persona me callo la boca. Ni siquiera me gustaría estar acá. Me pone nervioso estar siquiera al lado de esta persona. Porque entiendo su grandeza. Ahora bien, vamos al próximo sentimiento. Cuando es tan profunda esa grandeza, que ni siquiera somos capaces de entenderla. Dentro de los seres humanos, puede ser más inteligente, menos inteligente, pero al fin y al cabo estamos todos en una especie de mismo dominio intelectual. Más allá de la diferencia específica y detallada del intelecto de este y el intelecto de este, pero estamos dentro del mismo dominio intelectual, el intelecto del ser humano. Entonces entendés que el otro es mucho más capaz que vos, tiene mucho más conocimiento, más experiencia, más intelecto, etc. ¡Ay! Tengo vergüenza. Pero cuando se refiere a la relación entre el hombre y Dios, es imposible que el ser humano capte y entienda el intelecto divino. No es que es mucho más en cantidad de mi capacidad intelectual. Uy, yo soy un tonto y este es muy inteligente. Es infinitamente superior. Entonces el sentimiento de que uno entiende la grandeza de Dios genera vergüenza. El sentimiento de que es más profundo, uno no entiende la grandeza de Dios, es infinitamente superior
de vuelta, sin comparación, es en cantidad, es en calidad infinitamente superior a mi capacidad intelectual como ser humano. Y esto genera un sentimiento de un temor profundo, que se llama así, temor de la grandeza de Dios, que no está limitada a lo que yo pueda entender. Al fin y al cabo, y esto como conclusión, al fin y al cabo, todo lo que yo pueda entender de Dios, lo limita a Dios a ser como yo entiendo de Él. Pero todo aquello que yo no entiendo de Dios, porque me trasciende en calidad, no en cantidad, porque el que está al lado mío debe ser más inteligente que yo, y entonces él entiende más que yo. En calidad es incomprensible. Esto me muestra la infinitud divina y lo libera, entre comillas, a Dios de cualquier tipo de limitación. Y esto genera en el corazón un sentimiento extremadamente profundo de reverencia, no de miedo que te van a pegar con el látigo y que si no te portas bien te voy a quemar en el... No. Hay una reverencia impresionante en donde la persona se anula por completo. Y esta idea de anular por completo, Dios mediante lo vamos a explicar con más detalle en las próximas clases.